Bien, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes, profesor. Bien, qué bueno, que estén súper bien. Hola, Vamos a dar profe, inicio bien, ¿y entonces usted? a la sesión de hoy día martes 19 de mayo, donde vamos a repasar, ¿cierto? Un tips pendiente que nos quedó la semana anterior. Hoy día vamos a repasar lo que son las tecnologías de fibra óptica y wireless. Y con eso ya damos terminado lo que es la capa uno, ¿ya? Eh, Y luego, ¿cierto? Damos inicio a lo que es capa 2, Ethernet. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar ya con los switches, con las direcciones MAC, con las tramas, ¿cierto? Con todo cómo se transporta a nivel de capa 2, ¿ya? Así que eso nos da a pie que comenzamos con otra unidad de aprendizaje, ¿bien? Le he enviado unos ejercicios durante la semana, unos ejercicios de Packet Tracer. Hoy día también les subí unos ejercicios de Packet Tracer que van a corresponder a configuración de capa 2. Por lo tanto, lo importante es que lo descarguen, lo hagan para que el día viernes, la clase del viernes, acorde a los contenidos que vamos viendo, ustedes vayan entendiendo, ¿cierto?, los contenidos teóricos aparte del práctico hecho en Packet Tracer. Así que es fundamental que entren al aula virtual, descarguen los ejercicios, revisen la clase. Hoy día ya también les subí la clase del contenido del día viernes, más los ejercicios del día viernes. Ya les puse fecha de hoy, porque hoy día comenzamos a verlo. Bien, eso es como para empezar a entender el contexto en lo que vamos a trabajar. Antes de comenzar la clase, vamos a hacer un test de algunas preguntas para ver una retroalimentación, para ver cómo están ustedes con los contenidos, cómo lo han visto y que lo vamos a hacer en la plataforma del curso online de Cisco. Voy a cargarlo en pantalla y vamos a hacer unas preguntas y las vamos a responder en forma grupal. ¿Ya? La idea es que todos demos la idea y veamos cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Así que les voy a compartir mi escritorio inmediatamente para que hagamos ese ejercicio. La clase hoy día no vamos a utilizar Packet Tracer en la clase telepresencial, pero sí les mando unos ejercicios para desarrollar. Bien, son dos ejercicios que les envío. Bien, vamos a responder. Pueden responder por el chat, ¿cierto? Para las preguntas que vamos a hacer. Así que inmediatamente les comparto mi escritorio y vamos a revisar el test de la plataforma de Cisco. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, ¿cierto? Estamos presentando, tenemos la página de Cisco y viene la primera pregunta que les voy a hacer y que hace referencia a unir terminología de capa uno. Esto es para recordar lo que vimos en la clase anterior, la semana anterior y la materia del capítulo 4. Entonces, hay varios términos. A la izquierda habla sobre la fibra óptica, ancho de banda, rendimiento, cobre e inalámbrica, ¿ya? Que son los medios físicos, medios de red. Y hay definiciones. Entonces, va uniendo, ustedes van respondiendo cuál sería la correcta. Vamos con la primera definición. Dice, medios que utilizan patrones de microondas para representar bits. ¿Cuál sería de las tecnologías? Medios que utilizan patrones de microondas para representar bits o transportar bits. ¿Cuál de los medios sería? ¿Cuál sería la pregunta? Medios que utilizan patrones de microondas para transportar bits o representar bits. ¿Cuál de los medios físicos? ¿Fibra, ancho de banda, rendimiento, cobre o inalámbrico? Ya, inalámbrica, eso es por ahí, veamos. Por ahí un compañero dijo inalámbrico. Ya, lo vamos a revisar al final. Segundo, dice la capacidad de un medio para transportar datos. ¿Cuál será la capacidad? El ancho de banda. Ya, vamos con ancho de banda. Tercera pregunta dice, medios que utilizan patrones de luz para representar bits o transportar bits. ¿Cuál es el medio que utiliza luz? La Bien, fibra óptica. fibra, ¿cierto? Medida de transferencia de bits a través de los medios. Ojo, Sería el vivienda, ¿no? una medida.
una medida. Aquí algo pasó. ¿Qué habrá pasado con ancho de banda? Porque las preguntas son similares. Dice, la medida de transferencia de bit a través de los medios. ¿Se acuerdan que nosotros explicamos qué es lo que era? Ya, ojo, aquí algo pasó. ¿Cuál elijo entonces? Rendimiento cobre. ¿Cuál elijo? Medida de la transferencia de bit a través de los medios. ¿Cómo medimos? Recuerden que nosotros medíamos en bits por segundo. ¿Y eso qué era? Rendimiento. Rendimiento. ¿Va? Vamos a ver. Algo, ahí vamos aquí a detenerlo. Recuérdense, esta pregunta quedó dudosa. Y la última, medios que utilizan pulso eléctrico para representar o transportar bits, ¿cierto? Cobre. Verifiquemos. Perfecto. Súper bien. Estaba un poquito en vivo la pregunta, ¿y cierto? Pero estaba correcta la respuesta. No confundirse, ¿cierto? Estaba como confundible entre ancho de banda y rendimiento. Súper bien. Súper bien. Vamos a hacer otra más. Voy a volver a compartir mi pantalla nuevamente para ver otro test. Otra actividad de tipo test. Ya. También lo vimos, ¿cierto? La clase anterior, las dos clases anteriores, así que nos va a servir para repasar. Bien. También preguntas, ¿cierto? Aquí hay cuatro descripciones, y en las cuales habla de los medios de cobre, ¿ya? Y los medios de cobre está el UTP, el STP y el coaxial, ¿cierto? Que fueron los tres medios físicos de cobre que vimos la semana anterior. Entonces la primera pregunta me dice, conecta antenas a dispositivos inalámbricos, se puede empaquetar con cableado de fibra óptica para transmitir bidireccional datos. ¿Ya? Este es un conector especial, ¿ya? ¿Cuál tipo de tecnología será? Si han visto ustedes las antenas, por ejemplo, cuando van a su hogar e instalan una antena de DirecTV, ¿con qué tipo de tecnología bajan? ¿Coaxial o no? Coaxial. Claro, dice, conecta antenas de dispositivo inalámbrico, ya, vamos a marcarla. Segunda, dice, contrarresta las EMI y las RFI mediante técnicas de blindaje y conectores especiales. O sea, dice que es especial para evitar la interferencia eléctrica y la radiofrecuencia, interferencia de radiofrecuencia. ¿Cuál será de los cables acá? STP. Dice blindaje, ¿cierto? Al decir blindaje, ya algo me dice. Ya. Otro, son los medios de red más comunes o más básicos. ¿Cuál será de los tres? UTP. Ya. Y el último dice, se termina con conectores de tipo VNC, N y F. ¿Cuál será? Usa conectores de tipo VNC, N y F. Coaxial dices por ahí, perfecto. Exacto, está bien, súper bien. Los conectores tipo VNC, ¿cierto? N y F son los conectores coaxiales. En cambio, en los cables UTP y STP, el conector es el RJ45, ¿ya? Un conector estándar, esta es la diferencia. Es el tipo de medio más común, más barato, el cable UTP. Dice que es blindado, por lo tanto el otro era el STP. Y el primero hablaba que era un cable que se ocupa para conectar antenas inalámbricas, ¿cierto? El cable coaxial. Tramos cortos, pero tiene mayor ancho de banda. Empaquetado, ¿cierto? Empaquetado. Bien, súper bien. Súper bien con la respuesta. Estos tests les sirven para medirse, ¿cierto? Para recordar lo que vieron en los capítulos, ver los contenidos. Ver los contenidos, ¿cierto? Que vamos revisando clase a clase. Bien. Tengo un test más, pero este test lo vamos a hacer al final de la clase, porque vamos a revisar ahora lo que es fibra, ya para ver si recordaron los contenidos, ¿bien? Así que les voy a compartir nuevamente mi escritorio. Vamos a ver lo que son los medios inalámbricos y fibra óptica para ya dar fin a lo que es la capa física, ¿ya? Y pasar ya a lo que es la capa Ethernet, la capa 2. Bien, les voy a volver a compartir entonces mi escritorio. Y después, ¿cierto? Vamos a hacer un test para medir conocimiento.
vayan dejando sus preguntas por el chat, ¿cierto? Dudas, consultas que vayan teniendo, ¿cierto? Las van reflejando, las vamos digitando. Ya. La presentación la estoy viendo en miniatura, ¿cierto? No se ve quizás tan ampliada, pero la idea es que vamos viendo la parte del capítulo. Ahora, para poder revisar o verificar los cables de red, se utilizan dispositivos electrónicos y estos son los testers, ¿ya? Entonces, aquí se aprecia que el técnico está utilizando un tester de red, que fue un dispositivo que le presenté hace un par de clases atrás, y lo que hace es verificar si efectivamente las polaridades de los cables que están utilizando son correctas, es decir, si utilicé la norma A o la norma B para realizar un cable cruzado derecho, y además verificar que cada uno de los luces LED encienda, que son 8, eso indica también que los 8 cables que están haciendo contacto o están correctamente instalados, ¿bien? Entonces, es importante hacer las pruebas de conectividad. Estos dispositivos electrónicos nos sirven a nosotros para verificar efectivamente si un cable quedó correcto, ¿ya? Hay que medirlo y revisarlo. Así que un cable tester es un aparato para nosotros fundamental en las pruebas de conexiones de red, especialmente cuando utilizamos cables de tipo UTP o STP, verificar que transmitan y transmitan correctamente, ¿ya? Ahora, cuando pasamos a otras tecnologías, ¿ya? En este caso ya tenemos la representación de la fibra óptica. ¿Se recuerdan? Algunas clases atrás hablamos de los colores de la fibra óptica, ¿ya? Y cada uno de las, ¿cierto? de la fibra, cada uno de los tipos de fibra óptica, según el color del revestimiento, indica un uso. Por ejemplo, yo veo que hay fibras de distintos colores en la presentación. Hay fibra de color verde, rojo, ¿cierto? Amarillo, naranjo y azul, ¿ya? Faltan algunos colores por especificar ahí, que por ejemplo el gris, ¿ya? Y que son con fines o de uso militar. Por ejemplo, en recintos militares se usa la fibra óptica por estándar de color gris. La fibra que está de ahí de color anaranjada es la fibra óptica multimodo, ¿ya? La fibra óptica de color amarillo, claro, es monomodo. Está la verde agua también y la celeste, que se consideran fibras ópticas para usarlo en formatos verticales. Es decir, yo le instalo, por ejemplo, un edificio en forma vertical de un piso hasta un piso superior. Y la otra fibra óptica, ¿cierto?, que aparecen ahí como la roja o la misma amarilla o naranja, son de uso horizontal, ¿ya? Por norma. Ahora, ¿qué tiene que ver que la norma tenga un color distinto? En este caso, ¿por qué si es verde-blanco, si es blanca o celeste es de tipo vertical? Lo que pasa es que ese tipo de fibra óptica trae un gel adentro, un gel entre la recubierta, y ese gel evita que, por ejemplo, sobre el conector entran gotas de agua, evita que el agua circule dentro del cable, ¿ya? Entonces, en este caso, concentra o hace una especie de tapón, ¿ya? Y eso no lo tiene, ese gel no lo tienen las fibras ópticas que son de uso horizontal. Esa es como la diferencia que tienen una con la otra. Es un gel especial que traen, que en el caso que reciba agua o humedad, ¿cierto?, la condensa, algo así como los pañales, ¿cierto? Los pañales de los bebés usan un gel, este lo usa algo muy similar, ¿bien? Entonces tenemos distintos tipos de fibra óptica, no todas son iguales, y fíjense que los conectores también son distintos, ¿ya? Aquí tenemos distintas normas de conectores, a diferencia ¿cierto?, del medio cableado, el cobre, que es un conector estándar, que es el RJ45. Acá tenemos los conectores que se llaman los A, los C, los AC, ¿ya?, que son los redondos, los cuadrados, unos conectores que son dobles, ¿cierto?, para fibra óptica multimodo, son 2 conectores, la monomodo un solo conector, y en fin, entonces van habiendo variaciones, ¿cierto?, de los cables según el tipo de fibra óptica que vamos a utilizar. Si revisamos la fibra óptica, si nosotros la llegamos a ver, o cortamos un cable de fibra óptica, esto es bajo un microscopio, así a simple vista no podríamos ver su interior, o lo que hay dentro del filamento.
La fibra óptica primero tiene un revestimiento. Ese revestimiento es un polímero basado en material sintético que permite dos cosas. Hace que sea flexible, pero a la vez durable. ¿Ya? Hay algunos revestimientos de fibra óptica que son hechos con material con fibra de carbono. Hay revestimientos de fibra óptica que son hechos con Kevlar. El Kevlar es un material que se utiliza para los chalecos antibala. Y ese tipo de fibra óptica, con ese revestimiento tan especial que el Kevlar, es una fibra óptica de uso submarino. ¿Ya? Los cables que van bajo el mar, que generan los troncales de fibra óptica de cada país, que en el caso de Chile se ubica en la playa Las Torpederas, en Valparaíso. ¿Ya? Ahí llega la fibra óptica submarina, que nos permite a nosotros conectarlos con el resto del continente, y se va hasta California, Estados Unidos, por varios miles de kilómetros de cable bajo el mar. Está hecho con Kevlar, el revestimiento es Kevlar, y eso es para proteger, ¿cierto? O tener una mayor durabilidad por la salinidad del mar, por el oleaje, por algún tipo de atentado que pudiese haber en el mar, por un terremoto submarino, etc. ¿Ya? La fibra óptica que ya es de uso domiciliario o urbano, el revestimiento, ¿cierto?, es distinto. Es un Kevlar, no es Kevlar, ya es un material, un polímero más delgado y más liviano. Tiene que ser liviano y resistente. ¿Ya? Luego también tiene materiales de refuerzo, ¿cierto? Esos materiales de refuerzo también son polímeros que también tienen que ser livianos, ¿cierto? Tienen que ser resistentes, ¿ya? Durables con el tiempo. Y luego vienen recubrimiento de protección, ¿ya? Ese recubrimiento de protección también tiene elementos metálicos. Y luego viene la cubierta. Si se fijan, en la cubierta recién nosotros vamos a empezar a hablar de que adentro está la fibra óptica. Todo lo demás son capas. El revestimiento, el material de refuerzo, ¿cierto? El recubrimiento de protección, hasta la cubierta. Y luego recién viene el núcleo. Por lo tanto, ahí está la fibra óptica, ¿ya? Ahora, la fibra óptica, para nosotros verla a simple vista, ahí estamos, verla a simple vista sería difícil, ¿ya? El núcleo de la fibra óptica es más delgado que un cabello humano, o sea, más delgado que un cabello humano. O sea, yo no puedo ver la fibra óptica. De hecho, yo tengo fibra óptica por ahí, se las puedo mostrar, pero no alcanzan a ver nada, ¿ya? Necesitamos un microscopio, electrónico, ¿ya? Con el cual se revisa, se pone la fibra óptica, ¿cierto? Se inserta y uno mira el interior de la fibra óptica y vería esto, el núcleo, ¿ya? Todos esos revestimientos son para proteger la fibra, por la fragilidad que tiene, ¿ya? Todo es para protegerla. Así que si pueden dar después, revisar, si quieren revisen en Google Maps más tarde, echen un vistazo o busquen, lo voy a anotar acá, busquen la playa Las Torpederas, si pueden en Google Maps, en Valparaíso, la quinta región, y ahí está el troncal de fibra óptica que permite que a nosotros o al país llegue la fibra óptica a Chile, ¿ya? Ese viaja por el mar, viaja, ¿cierto?, por el Océano Pacífico, miles de kilómetros hasta llegar a California, ¿ya? Playa Las Torpederas, en Valparaíso. Bien. Continuamos. Vamos aquí nuevamente a poner la pantalla para ir ya explicando los medios de fibra óptica. Ahora, hay dos tipos de fibra óptica, ¿ya? La forma de transmitir la fibra óptica y el medio físico de la fibra óptica. Los revestimientos son de diversos tipos, ¿cierto? Las cubiertas varían, pero la fibra óptica en sí, el núcleo, el pelo de fibra óptica, es de dos tipos. Uno se llama de tipo monomodo, otro es de tipo multimodo, ¿ya? La gran diferencia que tiene uno con el otro, primero, en el núcleo, ¿ya? Estos núcleos están medidos en micrones, ¿ya? Los micrones son una medida microscópica, milimétrica, para medir el espesor en este caso, de un medio físico. O sea, si hablamos de nosotros que el núcleo de la fibra óptica monomodo es de 9 micrones, eso significa que es 9 veces más delgado que el cabello humano. Para que se hagan la idea, 9 veces más delgado que el cabello humano, ¿ya? Un cabello humano dividido por 9.
Por lo tanto, ese núcleo es bastante pequeño y eso, al ser pequeño, tampoco no puede transportar mucha luz. Por lo tanto, lo que me indica acá, las características de la fibra óptica monomodo, es que tiene un núcleo pequeño y eso hace que tenga menos dispersión. La dispersión se refiere al reflejo de la luz. Al no tener una mayor dispersión o reflejo, tampoco puede transmitir mucho ancho de banda, ¿ya? Ahora, para nosotros, mucho ancho de banda, ¿cierto? Mucho ancho de banda, en el caso de la fibra óptica, 1 giga es lo mínimo que puede transmitir, o sea, de 1 giga hacia arriba. Es harto igual, ¿ya? Se usa para larga distancia, es decir, la fibra óptica monomodo puede recorrer varios kilómetros, es decir, yo podría hacer una red de fibra óptica de 75 a 100 kilómetros aproximadamente, por la carretera, por ejemplo, a través de la carretera 5 Sur y que recorra varias regiones. ¿Ya? Los enlaces de fibra óptica de los proveedores ISP que recorren regiones completas, por ejemplo, nosotros estamos conectados a un troncal que viene de Rancagua a través de la carretera Ruta 5 Sur, ¿cierto? Y llega hasta Curicó. De Curicó a Rancagua tenemos 100 kilómetros, pero sí que perfectamente nosotros estamos con un solo cable de fibra óptica monomodo, llegamos hasta Rancagua, ¿ya? Y luego viene otro tramo de Curicó a Talca, luego de Talca a Chillán y así sucesivamente, ¿ya? Son enlaces monomodo y esos enlaces son administrados por los proveedores ISP. En este caso hay 2 proveedores que tienen enlace en la zona central de Chile, que son los de mayor distancia, que son Movistar y son Entel. La fibra óptica monomodo de Movistar va hacia el lado izquierdo de la carretera 5 Sur. Si nosotros nos paramos de sur a norte, está en el lado izquierdo. Y a la mano derecha, de sur a norte, va el enlace de Entel. ¿Ya? Van aproximadamente 5 metros a 10 metros bajo tierra, en ductos, acompañando la ruta de la carretera. ¿Ya? Fibra óptica monomodo, 2 enlaces. En pocas oportunidades se ha cortado la fibra óptica monomodo completamente en los 2 enlaces. Uno de ellos fue para el terremoto del año 2010, el 27F. Fue tan fuerte el movimiento sísmico que en algunos sectores hubo aproximadamente 14 cortes de fibra óptica en la zona central de Chile. En 14 lugares se cortó la fibra óptica completa, los 2 proveedores. El más cercano que tuvimos nosotros en Curicó fue pasado el puente Teno, ¿ya? De sur a norte. Se cortó completamente la carretera y por lo tanto cortó los 2 cables de fibra óptica que a pesar iban recubiertos de acero, con todos esos revestimientos bajo tierra, igual se cortaron. ¿Ya? Se hizo la reparación en un tiempo récord de 4 horas, ¿ya? Que ese es el tiempo estimado de reparación que hay que tener como proveedor de internet para reparar un servicio de fibra óptica, y ya a las 8 de la mañana, 9, estaba nuevamente funcionando, ¿ya? Así que hay que hacerlo lo más rápido posible. Fibra óptica monomodo, entonces, núcleo pequeño, menos ancho de banda, pero sí sirve para mayores distancias, ¿ya? Y esa fibra óptica, su forma de transmitir es mediante, o su fuente de luz es láser. Entonces, un láser que viaja en línea recta a través, ¿cierto?, de esos tubos de fibra óptica, que son tubos en realidad, la fibra óptica es un tubo de vidrio, y hasta las distancias mayores que pueda lograr, varios miles de kilómetros. La multimodo, a diferencia, ¿cierto?, la fibra óptica multimodo tiene un núcleo mucho más grande, mucho más ancho, de 50 a 62 micrones, ¿ya? Mucho más amplio. Y eso implica que al ser más amplio, más grande, puede transportar mayor cantidad de ancho de banda, ¿ya? La fibra óptica multimodo también tiene una característica que a pesar de ser su núcleo más grande, transporta mayor ancho de banda, pero no a distancias más largas, ¿ya? Es decir, con la multimodo yo podría transmitir fácilmente 5 gigabits por segundo por un hilo de fibra óptica, por un tubo de fibra óptica, pero a 5 kilómetros como máximo. Entonces hay una diferencia. Si yo quiero llegar a mayores distancias, más lejos, uso monomodo. Si quiero llegar a distancias más cortas, pero con un ancho de banda mucho más amplio, uso multimodo. Entonces hay diferencia. Otra diferencia es cómo transportan la luz, ¿ya? Si la monomodo es láser, la multimodo es luz LED, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de las dos genera ni calor, ni genera tampoco roce, ¿ya? Y la luz LED
de la fibra óptica multimodo no viaja en línea recta, como la monomodo, ¿cierto? Sino que lo que viaja es mediante convergencia o trayectorias de rebote, es decir, va rebotando los haces de luz a través de la fibra óptica, adentro de ese tubo que va al vacío. Es un tubo hueco que va al vacío, ¿cierto? Que no lleva aire y que para nosotros serían espejos, va rebotando sobre espejos. Entonces, ahí hay una diferencia entre las dos formas de trabajar la fibra óptica. Monomodo, multimodo, distancias distintas, núcleos distintos y la técnica de transmitir la luz es diferente. ¿Bien? Entonces tenemos dos diferencias bastante notorias entre una y otra. ¿Van teniendo preguntas, jóvenes? Para ir viendo por el chat. Ya. Voy viendo las preguntas. Ya. Los micrones es la medida, ¿cierto?, del tamaño de un núcleo. Micrones. Así como tú hablas de pulgadas, centímetros, micrones. ¿Ya? Es una medida microscópica. ¿Ya? Aquí, porque imagínate que lo más pequeño que nosotros encontramos, la medida convencional, son milímetros, ¿cierto? Tenemos 1 milímetro, luego vienen los centímetros, luego vienen los metros. Entonces, cuando llegamos a medidas tan pequeñas, en este caso se habla de micrones, que es la división de un centímetro, o de un centímetro en 100. En este caso, cuando se habla de 9 micrones, se refiere que es 1 milímetro dividido por 9. ¿Ya? Esos son los micrones, una medida. Es invisible, ¿cierto? No podemos ni verlo. No es posible verlo al ojo humano, un hilo de fibra óptica. La monomodo, ¿cierto?, viaja luz láser. La multimodo viaja varios haces de luz, pero de tipo LED. Son diferentes formas de transmitir. Ahora, ¿de qué está hecho la fibra óptica, cierto? Porque muchos se preguntan, ¿de qué material es? Hablamos de los revestimientos, ¿cierto? Hablamos que lo que recubre la fibra óptica son polímeros, son materiales como el Kevlar, que es un material resistente para, ¿cierto?, que se ocupa en los chalecos antibalas, fibras de carbono, etc. Pero la fibra óptica en sí, la fibra óptica está hecha de vidrio, ¿ya? De vidrio. Y ese vidrio sale del silicio. Por lo tanto, la materia prima para fabricar la fibra óptica es la arena. Es la arena convencional que nosotros vemos en las playas. Ahora, cuando ustedes tienen la posibilidad, ¿cierto? Han tenido la posibilidad de ir a la playa, usted toma, ¿cierto?, en su mano arena y ve que hay gránulas que brillan. ¿Ya? Esos gránulos que brillan es el silicio. ¿Cómo se hace? Se toma después la arena, se separa el polvo, ¿cierto?, el polvo del vidrio, y ese vidrio se purifica bajo procesos, ¿cierto?, procesos químicos, y se funde en realidad. Y al fundirlo, lo que van haciendo son hilos gigantes, que son túneles huecos de fibra óptica, ¿ya? Microscópicos. La empresa, ¿cierto?, mundiales más reconocidas, fabricantes de fibra óptica, están en Japón, ¿ya? Una de ellas es la empresa Furukawa. Esa es la empresa, ¿cierto?, a nivel mundial que más crea y exporta fibra óptica fabricada en rollos, ¿cierto? En rollo. Panduit también es otra empresa que fabrica. Así que, y Leviton. Panduit es una empresa canadiense, Leviton es una empresa francesa, pero Furukawa es la empresa líder o top. Tenemos varios fabricantes. Sí. Panduit, Leviton, Furukawa. Pero Furukawa en fibra óptica es top. ¿Ya? Panduit en cobre también fabrica bastante lo que es cable UTP, STP. También es líder. Cada uno tiene en su ámbito. Pero Furukawa es la empresa que hace más innovación o que genera mayor investigación en fibra óptica. De hecho, tiene laboratorio en Tokio donde han hecho experimentos haciendo enlaces de fibra óptica en los cuales han logrado la velocidad, ¿cierto? A ver, por el chat. Quiero una pregunta por el chat. ¿Cuántos se imaginan que es la mayor velocidad que se podría lograr de ancho de banda en fibra óptica? Recién dimos una idea. La fibra óptica monomodo, ¿cierto? Cada hilo de fibra óptica transporta 1 giga. La multimodo, cada hilo de fibra óptica transporta 5 gigas. Ahora, ¿cuántos se imaginarían que en un laboratorio
se podría hacer una simulación de transporte de luz a través de fibra óptica. ¿Cuál creo que ustedes imaginan que ha sido la velocidad en un experimento que se ha logrado? Tienen unas cifras por el chat. Eso lo hizo Furukawa el año 2018 en un experimento en un laboratorio. Hizo un experimento de 1 kilómetro de fibra óptica en laboratorios especiales de tipo multimodo y se hicieron pruebas de velocidad y de ancho de banda. ¿Ya? Por el chat, hagan una apuesta. 100.000 teras. Por ahí, ¿qué me dice más? 1.000 teras por ahí. Saquen la idea. Un hilo de fibra óptica multimodo son 5 gigas. 1 tera en 1 kilómetro. 1 kilómetro fue la prueba. Ya, yo les voy a dar la idea. ¿1 billón de teras? Ya, la velocidad que se emuló en un laboratorio fue de 250.000 gigabytes por segundo. Esa fue la simulación. 250.000 gigas por segundo. A 1 kilómetro de distancia. Fibra óptica multimodo. O sea, no hay tarjeta de red que soporte esa velocidad. Claro, esa cantidad de velocidad se usa, claro, en fibra óptica se pudo lograr. Para usos especiales, para laboratorios, para centros de datos. Necesitan también tener tecnología adecuada. Increíble la velocidad, el Furukawa la pudo lograr. Bien, continuemos revisando los tipos de fibra óptica. Ya conocemos la monomodo, multimodo, la luz, el láser, ¿cierto? De cómo transmitimos. Pero también tenemos que considerar qué conectores usan, ¿cierto? No solamente nos vamos a quedar con los medios físicos. Aquí están los conectores. Hay distintos tipos de conectores de fibra óptica que se utilizan también con el tipo de norma a transmitir. Por ejemplo, los conectores más populares son los conectores que están en la primera foto, los conectores llamados los ST, ¿ya? Que esos son los conectores redondos, ¿ya? Fibra óptica monomodo, amarilla. Está también el conector SC, que es un conector cuadrado, también se utiliza bastante para fibra óptica monomodo. Hay un conector que se llama el LC, que es un conector que tiene un gancho de seguridad, es igual al anterior si se fijan, pero tiene un gancho para evitar cierto soltarse. Y está el conector LC que se ocupa en la fibra óptica de tipo multimodo, en la multimodo. ¿Ya? Entonces tenemos distintos tipos de conectores de fibra óptica para distintas normas, pero el de multimodo, ¿cómo lo reconocen? Porque es un conector doble, tiene 2 cabezales, ¿ya? 2 cabezales y 2 membranas. ¿Por qué son 2? Porque la multimodo, por un haz de luz, ¿cierto? Por un tubo, recibe la transmisión y por el otro transmite. Uno es un TX, ¿cierto? Podríamos decir. Y el otro un RX. La multimodo transmite y recibe en forma separada por sus 2 conectores. En cambio, las monomodo, por el mismo conector, reciben o transmiten simultáneamente. Esa es una diferencia. ¿Ya? Una diferencia en los tipos de conectores. Los más populares entonces son el LC para multimodo y el ST para monomodo. Lo otro igual se pueden ver en distintas normas, ¿ya? Pero es en menor escala. Bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo nosotros medimos la fibra óptica, ¿cierto? ¿Cómo chequeamos la fibra óptica? Los aparatos, ¿cierto? Así como existe para el cobre, el tester del cable, hay un dispositivo que se llama el OTDR, ¿ya? El OTDR. El OTDR es un tester también, pero para fibra óptica, ¿ya? ¿Cómo funciona el OTDR? Se conecta a un extremo de la fibra óptica, se conecta en el otro terminador y se analiza o se hace un estimativo de velocidad. Y después, ¿qué es lo que entrega este dispositivo? Entrega un informe para saber si la fibra óptica hay cortes, por ejemplo. Nosotros podríamos medir con este conector
ponerlo en Curicó y saber, por ejemplo, si el corte está en San Fernando de la fibra óptica, está en Rancagua, si el corte está en Teno, me dice estimativamente con un desfase de 10 centímetros de diferencia. Esa es la exactitud que tiene. O sea, por ejemplo, si aquí me indica con este OTDR, lo pongo y me dice el corte de la fibra óptica, el daño está a 35 kilómetros, el técnico va a revisar al kilómetro 35 dónde está el corte, abre el suelo o ve los postes por si es fibra óptica que va de tipo aérea y efectivamente está ahí. ¿Ya? Está el corte, le indica casi exacto, un metro en el desfase, 1 metro de margen de error tiene, para indicarme dónde está la falla. Lo que hace en realidad es mandar luz de ida y vuelta y con eso saca el cálculo para identificar aproximadamente dónde está la falla. Es un efecto muy similar a lo que hacen los murciélagos, ¿cierto? Para poder ocupar visión nocturna, es decir, mediante rebote sonoro, ¿cierto? Envían una radiofrecuencia, rebota y saben a qué distancia está un objeto. Acá algo similar, pero es con luz. Se envía luz, vuelve y me dice dónde está la falla. ¿Ya? Entonces también se pueden chequear los cables de fibra óptica con un aparato que se llama un OTDR o también conocido como reflectómetro. ¿Ya? OTDR o reflectómetro. Voy viendo las preguntas por el chat. Claro, la abreviatura, el OTDR. Es una sigla, OTDR, la sigla, ¿cierto?, de Optical Time Domain Reflector. Es la sigla en inglés. Optical Time, ¿cierto?, Domain Reflector. Reflectómetro óptico de dominio de tiempo. Que es, en pocas palabras, mandar unas de luz, volver y sacar un cálculo. Y con eso sé dónde está la falla. Son equipos carísimos. Un OTDR... a diferencia, por ejemplo, de un tester de cable que vale 4.000, 5.000 pesos, estamos hablando que un OTDR, este dispositivo, está costando cerca de los 2 millones de pesos, como mínimo. ¿Ya? Marca Furukawa también, marca Leviton, los mismos fabricantes que se dedican a las tecnologías fibra óptica fabrican también las herramientas electrónicas para medición. Son carísimos. ¿Ya? El proceso de la fibra óptica es caro. Tanto la fusión de la fibra óptica, para reparar la fibra óptica no se puede cortar y pegar, sino que se hace una fusión, que es fundir con calor y pegar los hilos de fibra óptica que se cortaron. Las fusionadoras, las máquinas para fusionar, están sobre los valores de los 5 millones de pesos. ¿Ya? Un kit de fibra óptica donde tenga yo la fusionadora, el OTDR, las herramientas de corte, fácilmente son 10 millones de pesos por lo bajo. En máquina, es caro. Y por eso también el servicio de fibra óptica es caro, ante una falla. Es caro el servicio, porque el tipo de herramienta que hay, que se necesita. Bien, preguntas que tengan con respecto a la fibra. ¿Alguna pregunta especial sobre la fibra óptica como concepto general? Bien, pasemos al aire, ¿cierto? Vamos a revisar ahora lo que son las normas de wireless como medio físico. Si comparamos, antes de pasar al aire, la fibra óptica con el cobre, aquí tenemos una tabla equivalente donde nos vamos a comparar las velocidades. Por ejemplo, el cobre como máximo logra entre 10 megas y 100 gigas como ancho de banda, pero siempre y cuando no tenga pérdida. Recuerden que una distancia de 10 megas como mínimo a 100 gigas la podría yo lograr en el cobre, pero ¿cuánto? Un par de metros, menos de 100 metros. En cambio, con la fibra óptica yo perfectamente podría llegar de 10 megas a 100 gigas y pueden ser varios kilómetros. Entonces, ahí hay una diferencia. La atenuación, que es el fenómeno físico que ocurre con la electricidad, es la pérdida de potencia del voltaje que a mayor distancia, menor voltaje va logrando. Entonces, por lo tanto, si yo transmito por cobre, voy a enviar una señal eléctrica a través de un medio físico, pero cuando llegue al otro extremo va a ser mucho más reducida o disminuida. En la fibra óptica no pasa eso. Si yo envío una cantidad, ¿cierto?, de bits a una velocidad, al otro extremo llega la misma cantidad de bits y a la misma velocidad. La distancia también, lo que mencionábamos, los 100 metros que es la norma para el cobre y las distancias largas, incluso submarinas, que puede lograr de miles de kilómetros la fibra óptica.
Como el ejemplo que yo les di de la playa Las Torpederas, desde Valparaíso hasta recorriendo todas las costas del Pacífico hasta llegar a California, Estados Unidos. Y el proyecto, ¿cierto? Que se lanzó hace... que ya está en construcción, el proyecto de fibra óptica austral, el FOA, ¿ya? Que se está desarrollando desde la isla de Chiloé, la isla grande de Chiloé, hasta llegar hasta la Antártica, ¿ya? Fibra óptica, casi 4.500 kilómetros de fibra óptica, por distintos, por islas, por bajo el mar, por distintas partes hasta llegar a la Antártica. Fibra óptica austral. Con eso ya tendríamos una conectividad completa de Chile, desde Arica hasta la Antártica con fibra óptica. El tramo que teníamos actualmente era desde Tacna, por el desierto, ¿cierto? Llegaba hasta Santiago, luego tomábamos el segundo bloque o segundo lapso que era de Santiago, Rancagua hasta Concepción, y de Concepción llegaba hasta la isla de Chiloé, Temuco, Puerto Montt, y luego por el mar llegaba hasta Chiloé. Eso era la fibra óptica en Chile, hasta ahí, desde Tacna hasta Chiloé. Y ahora, como se incluyó el proyecto de fibra óptica austral, FOA, va a ser hasta la Antártica. ¿Ya? Un proyecto bastante grande y costoso para unificar todo Chile con fibra óptica. Diferencias respecto a la inmunidad, por cierto, el medio de cobre tiene un bajo peligro o bajo peligro eléctrico, ¿ya? De hecho, que me electrocute ¿cierto? Con una señal de cobre eléctrica no me va a pasar nada, es muy bajo el voltaje, y también es inmune con respecto al ruido eléctrico. En cambio, la fibra óptica no pasa nada, pues. La fibra óptica es totalmente inmune a la electricidad. Yo toco la fibra óptica y no tengo nada, ¿ya? No tengo ninguna sensación al manipularla. Los costos, mucho más caro la fibra óptica, el valor es muchísimo más alto por metro, porque, ¿cierto? La forma de fabricar fibra óptica es mucho más compleja que fabricar el cable de cobre. Y el tiempo de instalación, la habilidad para instalar fibra óptica y también el costo personal es bastante caro, ¿ya? Es mucho más caro. Entonces ahí hay varias comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, como estamos hablando de que la habilidad para instalar fibra óptica es compleja, porque la fibra óptica no solamente se va a transportar a través de cable, a través de poste, sino que la fibra óptica se puede transportar a través bajo tierra y también se puede transportar bajo el mar. Por lo tanto, el técnico tiene que estar calificado para poder ser capaz de trabajar en distintos ambientes, ¿ya? O sea, si voy a trabajar en fibra óptica submarina, tengo que tener conocimientos de buzo táctico, por ejemplo, para bajar a profundidad, de hacer reparaciones, bajar en submarino, ¿ya? Si estoy en altura, si estoy bajo tierra. En cambio, el cobre generalmente está en terreno sólido y no va bajo el agua, está siempre en territorio continental. Y otro punto fundamental es la habilidad y destreza física para poder trabajar la fibra óptica, ya que son dispositivos microscópicos, hay que tener ciertas condiciones mecánicas o manuales para evitar fallas, es decir, no puedo tener problemas, por ejemplo, motrices. Es difícil trabajar con fibra óptica si tengo problemas motrices o de coordinación, ¿ya? Así que, o visuales, entonces es un poco más complejo. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan para ir terminando la parte de fibra óptica? No, profe. Súper bien, perfecto. Ya, vamos con la red inalámbrica, ¿cierto? Norma inalámbrica, para darle ya el término a este capítulo. Bueno, las normas inalámbricas para nosotros ventajas tienen muchas. Las ventajas corresponden a la forma de transmitir, la facilidad de implementar red inalámbrica. Los estándares inalámbricos hay 3 principalmente, hay 4 que podríamos agregar ahora ahí dentro del listado. Los más comunes o convencionales son las normas Wireless Fidelity o Wi-Fi, cuyo estándar es el 802.11, que también es definido por la IEEE, el estándar Wi-Fi. Ese estándar tiene distintas velocidades o normas de velocidad, y esto también ustedes lo aplican cuando implementan una red inalámbrica, su equipo transmisor, su router. Ustedes identifican de qué norma es para saber a qué velocidad y cobertura va a tener, ¿ya?
Si se fijan, hay distintas normas, está la 802.11a, la B, la G, la N, la AC y la D, y cada uno transmite a distintas velocidades, 54 megabits por segundo, 11 megabits por segundo, 600 megabits por segundo, 1 giga, 7 gigas, ¿ya? Hay señales que son de alta potencia, pero corta distancia, y hay otras que son de baja potencia, pero larga distancia. Y eso se refleja, por ejemplo, en los gigahertz. ¿Ya? Si una norma inalámbrica es de mayor cantidad de gigahertz, por ejemplo, estamos hablando de 5 gigahertz o 60 gigahertz, lo que va a lograr también son mayores anchos de banda. Entonces comparen, por ejemplo, la última norma, o la más actual, que es la norma inalámbrica, la AD, por eso puede lograr 7 gigas, ¿cierto? En 2,4 gigahertz, por lo tanto son un ancho de banda bastante potente, y 60 gigahertz y 5 gigahertz podría lograr como máximo los 7 gigas. En cambio, si ven unas normas menores de 2,4 gigahertz, ¿cierto? Las normas más usadas a nivel domiciliario, puede lograr velocidades mucho menores también, 11 megas, por ejemplo. ¿Ya? Hoy día se utilizan bastante equipos o routers que son dual band, que trabajan con más de una norma, y eso permite que, por ejemplo, yo pueda transmitir a baja o alta cobertura o una menor o mayor ancho de banda. ¿Ya? Y los routers hoy día actuales, muchos traen el estándar a 2,4 y 5 GHz, por lo tanto son de norma AC, AD o norma N, que son las velocidades mayores como las que vemos por ahí. Eso implica los tramos de velocidad y ancho de banda. El Bluetooth, ¿cierto? Otro estándar también que se utiliza, su norma es el 802.15, ¿ya? El Bluetooth, dentro de sus características, es bastante simple de utilizar como norma de transmisión, pero las velocidades y distancias son bastante pequeñas, ¿ya? Un dispositivo Bluetooth puede lograr un emparejamiento o una conexión de no más allá de 100 metros, siempre y cuando no existan obstáculos, ¿ya? Cuando hablamos de Bluetooth, ¿cierto? Comparamos por ejemplo, un dispositivo que yo lo sincronizo como un teclado, ¿cierto? Un dispositivo de corta distancia como un reloj que lo sincronizo con el celular, o un emparejamiento corto, por ejemplo, con el celular con la radio del automóvil o la alarma del automóvil, ¿ya? El dispositivo de arranque. Por eso son distancias cortas y el ancho de banda bastante pequeño. Generalmente son para enviar comandos y no envían una cantidad grande de datos. Y también está la tecnología como la WiMAX, que son redes inalámbricas, pero de alto alcance. Ya estamos hablando de varios kilómetros de distancia. Se ocupan para cubrir sectores ya de compleja dificultad, donde el cobre o la fibra sea difícil instalar. Ya cerros, por ejemplo, o lugares rurales. ¿Ya? Su norma también es la 802.16. Sus velocidades son de 1 gigabit. Son antenas, ¿cierto?, de bastante alta cobertura y distancia. Generalmente son antenas de tipo punto, multipunto. Es decir, una antena se conecta a otra o una antena se conecta a varias antenas. ¿Ya? Así que hay varias tecnologías. ¿En qué se ocupa? Aquí en Chile es difícil. Es difícil la WiMAX por la geografía. Pero, por ejemplo, en países de superficie plana, en los Países Bajos como Holanda, Noruega, Bélgica, se ocupa bastante la WiMAX para hacer lo que es, en este caso, servicios de Wi-Fi públicos. Es decir, por ejemplo, el gobierno en los Países Bajos tiene redes abiertas, inalámbricas, para uso de las personas en sus casas. ¿Ya? Como no hay cerros, o son muy difícil o muy fácil el transporte, no hay muro ni cerro, el gobierno entrega redes abiertas inalámbricas para eso, y logran 50, 100 kilómetros de distancia. ¿Ya? A eso se refiere. Aquí es difícil porque nuestra geografía es diferente. Profe, ¿Sí? justo donde iba a decir algo. Lo escucho. Le cortó justo donde iba a decir algo. Lo que he pegado. ¿Qué cosa? No alcancé a escuchar. Ya. Así que WiMAX para nosotros es difícil implementar. Se han hecho proyectos, no se ha podido lograr correctamente y es por la superficie. Para poder usar WiMAX sería para nosotros red inalámbrica de alto alcance, ¿cierto? Red inalámbrica bastante extensa, pero siempre y cuando no existan, en este caso, superficies que tengan para nosotros complejidad de transmisión, cerros, muros, árboles, ¿ya?
Esa es la complejidad de transmitir WiMAX. Bien. Vamos avanzando. Pueden dejar las preguntas en el chat para revisarla en un momento más, antes de terminar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Un router Wi-Fi, un router integrado. Cisco lo menciona bastante en los Linksys porque es una empresa también de Cisco y son routers de tipo domiciliario y ahí habla de la norma, ¿ya? La norma que aparece presente es la norma AC. Entonces, este router, por ejemplo, estaría capacitado para transmitir en 2,4 GHz y 5 GHz. Por lo tanto, transmitiría a baja y alta potencia y también lograría menor y mayor cobertura, ¿ya? Podría fácilmente cubrir desde 20 a 200 metros, fácilmente, ¿ya? Importante también tener en cuenta qué tarjetas de red inalámbrica tenemos, ¿ya? Yo podría tener un router AC como este, pero si tengo un computador bastante desactualizado, mi tarjeta quizás no logra transmitir a la velocidad que tiene el router. Ahora, ese punto es sumamente importante, quiero aclararlo para que ustedes lo entiendan, que es un problema que pasa constantemente en las redes. Si yo tengo en una red inalámbrica, jóvenes, si tengo en una red inalámbrica un dispositivo que sea más lento que el resto, mi red inalámbrica o mi router inalámbrico transmite a la velocidad del dispositivo más lento. Es decir, si tengo, por ejemplo, un teléfono con la norma 5G, 5 GHz, un computador con la tarjeta red 5 GHz, otro computador, otro televisor 5 GHz, y basta que llegue alguien con un teléfono de 2,4 GHz y se conecta a mi red inalámbrica, mi router, a pesar que era de la norma AC, disminuye su velocidad para adecuarse al dispositivo de menor velocidad. Por eso no se extrañe que muchas veces usted hace test de velocidad en su casa y la velocidad no es la que usted espera, ¿ya? Porque hay algún aparato que está conectado que es de menor velocidad que el resto. Se iguala, siempre se iguala a la menor velocidad de transmisión, ¿ya? Su router se adapta a la menor velocidad del dispositivo más lento. Así que eso le puede pasar comúnmente. Tengan cuidado con ello cuando compran equipos caros, ¿cierto? Gastan harta plata en router inalámbrico y se dan cuenta que no logran las velocidades que dicen, ¿ya? O cambia el router o cambia su equipo. Tienen dos opciones. Bien. Terminemos la última parte ya. Con respecto a las normas inalámbricas, aquí están los estándares ya más definidos y con esto ya damos fin por lo tanto a lo de hoy día. Aquí están las normativas. Tenemos los estándares 800A, por ejemplo, 811A, 54 megas, 5 GHz y no es compatible con otras tecnologías. Eso significa que solamente se pueden conectar dispositivos que tengan la norma 5 GHz. ¿Ya? La norma B, 11 megas, 2,4 GHz. Y se fija que cuando apareció la norma 811G, se empezó a hacer compatible con otras versiones. Por lo tanto, si yo ya tengo un router de esta tecnología, es capaz de transmitir a normas inferiores. Eso quiere decir que si este router, fíjense, el 811G transmite a 54 megas y yo me conecto con un equipo o mi teléfono es de la norma B, ¿qué va a hacer el router? En vez de transmitir a 54 megas, va a transmitir a 11 megas. Eso quiere decir que la norma hace que reduzca su velocidad de transmisión porque detectó que hay un equipo que es más lento en la red. Eso mismo, ¿cierto?, les puede pasar si invierten una cantidad de plata, ustedes cotizan y se compran, por ejemplo, este equipo. Se compran un router que les va a costar carísimo, ¿ya? Se compran un router 802AD, ¿ya? Le va a costar cerca de 300 o 400 mil pesos, que puede transmitir hasta 7 gigas, que transmiten todas las normas, y usted tiene un teléfono en su casa o su computador con esta norma. Fíjense, se compraron este aparato, pero va a transmitir a esta velocidad. Porque basta que un dispositivo en mi red inalámbrica sea más lento, mi router se adapta y transmite las velocidades inferiores. Transmite velocidades inferiores. Por eso es importante estandarizar no solamente los dispositivos emisores, sino que los receptores, es decir, las tarjetas que sean de las mismas velocidades, tratar de igualar velocidad en todos los dispositivos de mi red. Esa es la complejidad de las redes inalámbricas, ya que nos vemos con una mezcla de dispositivos que finalmente hacen que las velocidades no sean homogéneas, sino que varían mucho, se adecúan los dispositivos, transmiten a menores velocidades porque hay otro que en la red está perjudicando el ancho de banda de la red completa.
Bien. A esta parte vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer el test que dejamos pendiente. Ya. Para complementar lo aprendido. El test final, como les comentaba. Pregunta, dice. Con respecto a la fibra óptica, con esto ya terminamos. Tenemos la norma multimodo y monomodo. Y hay preguntas. Dice, ¿puede contribuir a que los datos recorran distancias de aproximadamente, ¿cierto?, 1,24 a 2 kilómetros? ¿Cuál será? ¿Multimodo o monomodo? Multimodo. Ya, vamos pintando, después vamos a revisar. Dice, utiliza diodos emisores de luz, usa LED como fuente de transmisión. ¿Cuál es? ¿Multimodo o monomodo? ¿Cuál usa LED? Multimodo. Multimodo. Utiliza láser, dice, como fuente de luz para transmitir. ¿La multi o la mono? Monomodo. Monomodo, ya. Dice, Monomodo. monomodo. Se utiliza para conectar aplicaciones de telefonía y TV por cable de larga distancia. ¿Cuál sirve para larga distancia de los dos? ¿Multi o mono? Monomodo. Mono. Puede recorrer distancia aproximadamente, dice, desde 65 a 100 kilómetros. ¿Multi o mono? ¿Multi o mono? Larga distancia, 100 kilómetros, fácilmente. Mono. 100. Mono. ¿Sí? ¿Mono? ¿Ya? Se utiliza dentro del campo de una red, es decir, dentro de una universidad, dentro de un edificio. ¿Cuál será de las dos? ¿Mono o multi? Multi. Ya, vamos a revisar. Multi. Efectivamente, están buenas. Perfectamente. Multimodo. Siempre logramos velocidades mayores dentro de zonas cortas, ¿cierto? Un edificio, un hospital, una universidad. Y para larga distancia, monomodo. Bien jóvenes, súper bien. Vamos a poner ya la clase. Estamos terminando entonces por hoy día. Les dejo como tarea ya leer la clase 5 que dice, que habla de capa 2, ya la publiqué, y 2 ejercicios que vienen en Packet Tracer, para que los tengan tanto leído el capítulo, la clase 5, el capítulo 5 del curso Cisco, y también los ejercicios de Packet Tracer, ¿vale? Nos estamos viendo el viernes. Cuídense. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. profe, que esté bien. Igual, chao, cuídense. Profe.